chicos, mil disculpas, ¿sí? Se me colgó la máquina y yo creo que ya la grabación se perdió. Entonces voy nuevamente a tratar de... Está grabando, doctora, igual. Ahorita le puse grabar, pero no me salió eso que diga grabar. O sea, cuando uno sale te dice que si quieres grabar en el D y no salió, ¿no? Pero bueno, esperemos que no se haya perdido la grabación. Estamos en el quinto. Ya, ahora estamos conectados, ¿sí? Precia. Sí, dígame. Le preguntaba, ¿no? Que usted como médico le llega a algún paciente que no debe o no puede comer las cosas endulzadas, ¿usted le recomendaría los edulcorantes? Bueno, eso va a depender también si tampoco puede comer edulcorantes, pero por ejemplo, no sé si el Splenda es un tipo de edulcorante. Sí. Ya, Bueno, entonces, yo lo único que les aconsejaría a ustedes, no solo a ustedes, sino a todos ustedes, ¿no? Que tratemos que nuestros pacientes vayan disminuyendo el azúcar poco a poco y evitemos de dar edulcorantes, aunque ahí diga que no es tóxico, pero hay estudios realizados que dicen que los edulcorantes por su uso pueden provocar un cáncer, ¿sí? Y es lo mismo que pasa con estas famosas bebidas, ¿verdad? Que te dicen baja en azúcar, pero en realidad si tú pruebas una bebida baja en azúcar, se siente más dulce que mandada a hacer. Ya, yo les digo, yo soy nutricionista, ¿no? Y yo les mentiría a ustedes si yo les digo que nunca tomo una gaseosa. Y ese es mi pecado. Si yo como pescado o yo como ceviche en la calle, yo prefiero una gaseosa. Y yo no pido la gaseosa o la cola dietética, yo la pido original. Porque si ustedes revisan todo el proceso que siguen para hacer una bebida, ¿verdad? Baja en azúcar, van a ver que en alguna parte de eso le va a salir que todo este proceso es más perjudicial a que si usted se toma una bebida original. ¿Sí? Y bueno, eso también, como dice Fresia, no, eso ya depende también del profesional y depende de nuestro paciente, porque nuestro paciente nos puede decir, ay, no, doctora, que eso tomar sin azúcar es demasiado malo, por ejemplo. Entonces, ahí también tú no, o sea, trabajar con la cultura de los pacientes es muy difícil. ¿Sí? Ya, gracias, Fresia. No, es Fresia. Gracias. ya, doctora. Vamos con Rodríguez Héctor. Héctor. Sí, doctora. Ya estamos, Héctor. Siguiendo con la exposición, tenemos lo que son los organismos genéticamente modificados, que son los OMG o transgénicos. ¿Ya? Ya. Dice que son seres vivos, se obtienen mediante lo que es la ingeniería genética. Esta tecnología salta lo que son las barreras entre especies y crea lo que son seres vivos que no podrían
obtenerse en la naturaleza, o con las técnicas tradicionales, que es una mejora genética. Los cultivos transgénicos se introdujeron en nuestra agricultura y alimentación hace lo que son 10 años, sin estudios que hablaran lo que es la seguridad sobre lo que es el medio ambiente y la salud. Con grandes promesas, lo que es aliviar el hambre en el mundo y solucionar lo que son los problemas de los agricultores. Pero con lo que es la realidad nuestra, que han puesto beneficios para el consumidor o los pequeños agricultores. Mientras crecen lo que son las incertidumbres sobre lo que son los efectos sobre la salud, y son cada vez más evidentes sus impactos ambientales. Ya, los impactos de los cultivos transgénicos son cada día más evidentes. Aumento lo que es el empleo de lo que son las pesticidas en el campo, contaminación genética en las especies silvestres, aceleración de lo que es la pérdida de la biodiversidad, insectos y malezas que se hacen resistentes a lo que son los transgénicos convencionales, prácticamente lo que es imposible proteger a la agricultura no transgénica de la contaminación por lo que es la OMG. Con una vez, Siga, siga. ya, les decía que con una vez liberados al medio ambiente, es muy difícil de dar marcha atrás. Por ejemplo, cuando tienen lo que son, creo que habían que se pueden alterar lo que son los maíces para que estos produzcan de una mejor mazorca, con más granos y de forma más uniforme. Ya. Yo le hago una pregunta a usted. Usted como médico, ¿usted recomendaría los alimentos transgénicos que lo consumamos nosotros como seres humanos? Cierta parte se pueden, sí son aptos para el consumo humano, siempre y ¿Sí? cuando estos estén lavados de una forma correcta y sepamos que su uso, su uso del transgénico no sea de forma excesiva. Por ejemplo, hay sandías que son demasiado gigantes y por ende ya sabemos que esas sandías van a contener mucho lo que es genes modificados. Ya. Y actualmente también se recomienda, cuando son pacientes complicados de salud, se recomienda que ellos tengan su propio huerto, que no tengan sus productos, no tengan productos químicos. Ya. A ver, un voluntario. Un voluntario o voluntaria, a ver. Solo uno, porque no tenemos... Ya, doctora. A ver, Alexander. Bueno, yo he visto sobre lo que son los organismos genéticamente modificados, que son los productos tanto como vegetaciones, como el tomate, y en sí, bueno, en sí cuando una persona consume estos alimentos, en realidad tienen mayor lo que son problemas alérgicos. En sí, el problema de transgénico ayuda a las personas, digamos, que tienen tanto complicaciones de alergias como rinitis, complicaciones así sobre lo que son por infecciones, hay mayor propagación. También esto da la pauta de la proliferación tanto de cáncer en las personas. Y en sí, yo en sí no lo recomendaría como si fuera, no lo recomendaría para las personas, para los pacientes. Ya, gracias, Alexander. Pierina, ¿qué diría usted como médico? Pierina. Es tu oportunidad, Pierina. Doctora, es que se le fue el internet, dice que ella se está conectando. Bueno, yo como personal de salud, ¿verdad? Yo tampoco recomendaría los transgénicos, ¿verdad? Y como ya dijo el compañero que estaba, no Alexander, sino Héctor, ¿verdad? Que se hizo para combatir el hambre. Ya, yo usaría los transgénicos en un sentido de que, imaginémonos que estamos en la época de terremoto y me viene ayuda del extranjero y me viene alimentos transgénicos, pues mi prioridad es no dejar morir a aquellas personas, sino más bien, o sea, yo trabajo por prioridad. Entonces, después ya me tocará ver cómo elimino los efectos colaterales que las personas que consumieron este producto transgénico, ¿verdad? Lo han desarrollado, ¿no? Bueno, no sé, ustedes a lo mejor no conocen, pero antes cuando había aquí el Programa Mundial de Alimentos, ¿verdad? El PMA,
tenían su papilla y su bebida. Ya este grano era traído del extranjero y comenzó a provocar alergia, lo que dice Alexander, ¿verdad? La gente comenzó que me pica acá, me pica más allá, y ya no quería tirar porque decía que en vez de hacerle un bien le perjudicaba su salud, ¿verdad? Entonces, hay que una política de gobierno es que la soya se sembrara en nuestro Ecuador y que la gente que hacían la harina, en este caso mi papilla y mi bebida, pues tenían que comprarle la soya a nuestros ecuatorianos, ¿no? Entonces, así se pudo eliminar un poco esto de la alergia. Ya, cabe señalar que también hay la ley del consumidor, ¿verdad? Que nos protege. Esa ley del consumidor que nos protege, ¿verdad? ¿Qué es lo que implica? Que si yo tengo este producto X, ¿verdad? Aquí en la etiqueta tiene que salir que es un alimento transgénico, ¿sí? Y que queda a voluntad de cada ser humano si quiere o no quiere comprar ese alimento transgénico, ¿verdad? Si usted comienza a revisar la literatura de los alimentos transgénicos, ¿verdad? Van a haber muchos criterios, inclusive que dice que los alimentos transgénicos van a futuro Frankenstein, cómo será el nuevo humano de las personas que consumimos transgénicos, ¿verdad? Y yo sé decir, y ahorita nosotros no sabemos qué alimento realmente es el que nos llevamos a la boca, como dice Alexander. Ya los que sé, por ejemplo, en cuestión de verduras y frutas, eso no tiene ningún letrero que diga soy o no soy transgénico, ¿sí? Entonces, eso tendríamos que ver. Entonces, ¿qué dice? Que los alimentos transgénicos, ¿verdad? Actúan como repelente en las plantas, ¿no? O sea, las hace más fuertes. Es decir, si yo tengo esta planta y es transgénica, pues posiblemente, ¿verdad? Ninguna plaga le va a caer, ninguna plaga la va a dañar, ¿ya? Bueno, como ya lo dijo también el compañero, son modificados en laboratorio, no es que los modificamos así nomás. Y dice, y bueno, como decía Alexander, pues van a provocar en nosotros, ¿verdad? Alergias por las nuevas proteínas que se le inyectan al alimento, ¿verdad? Va a haber resistencia a los antibióticos, ¿verdad? En nosotros. Puede haber una presencia de nuevas sustancias tóxicas en los alimentos y puede haber un incremento de contaminación en los alimentos por un mayor uso de productos químicos. Ya. Bueno, hay tantas versiones que son favorables o no son favorables. Eso ya depende de la lectura que ustedes puedan buscar, de lo que ustedes quieran ver y ustedes mismos pueden analizar. Sí, porque son temas controversiales, ¿ya? Por ejemplo, como dijo el compañero, tenemos esta mazorca de maíz, ¿verdad? Esta que está aquí. Los granos son más grandes, de pronto si una mazorca de maíz nos daba media libra, esta nos va a dar 1 libra. Ya, pero habría que ver las propiedades. A nosotros lo que nos interesa es saber las propiedades nutricionales del grano, no tanto la cantidad, sino las propiedades nutricionales, ¿sí? Y eso es lo que tendríamos que ver, ¿no? Yo personalmente, yo no los recomendaría. Y además que ya ahora están en los etiquetados y cada uno tiene que ver, decir, yo consumo o no consumo. Igualito lo que pasa con el semáforo. Alto en azúcar, alto en sal, bajo en azúcar, bajo en sal. Entonces usted decide. Usted decide, bueno, ya en las frutas y en las verduras ya no podemos decir porque esas no tienen etiquetas, ¿no? Entonces ahí tendríamos que ver, cuando hablamos de alimentos orgánicos, no sé exactamente a qué le llamamos alimentos orgánicos. Porque si nosotros vemos una sandía orgánica, es de este vuelo. Vemos una lechuga orgánica, es de este vuelo. Es bien cierto que está bien limpiecita, ¿verdad? Pero ¿cómo se hizo la producción? ¿Sí? Entonces, todas esas cosas es. Continuamos, por favor, Héctor. Héctor. Bueno, esto viene de por qué son razones por las cuales consumir alimentos ecológicos, que es lo que les decía. En ciertos casos es recomendable consumir lo que son los alimentos y productos elaborados en casa a través de lo que son los huertos. Las razones son por lo que estos están libres de pesticidas. Estudios han demostrado la relación entre lo que son los pesticidas y ciertas patologías, entre ellas el cáncer, las alergias, el asma y entre otros.
Otra razón es porque no contienen organismos genéticamente modificados. El cultivo de estos organismos genéticamente modificados, que son los OMG, pueden tener consecuencias negativas para lo que es el medio ambiente y para lo que es la salud. Otra razón es porque no tienen lo que son antibióticos. Para el tratamiento que es veterinario del ganado, generalmente lo que se emplean productos lo que es homeopáticos. Bueno, eso es lo que les decía. Pero es un tema controversial, ya que cuando usted quiere sembrar algo, la semilla la va a sacar de los productos que ya están genéticamente modificados, o va a comprar lo que es la semilla y esa también va a estar modificada. Ya. Sí. Así es, Héctor, a eso queríamos llegar, ¿sí? Y imagínense, no me pregunte porque yo ya no hice más la investigación. Hace mucho tiempo, que no sé si fue antes del 2000 o en el 2000, ¿verdad? Nosotros hicimos una investigación en San Juan de Manta con UNICEF. Entonces era sobre prácticas mejoradas de alimentos, ¿no? Y cruzábamos información con las escuelas, ¿ya? Y entonces un director o un profesor de una de las escuelas que hay en San Juan de Manta, ¿verdad? Decía, ¿y ustedes por qué como universidad no investigan por qué las niñas se hacen señoritas muy rápido? Dice, ya a los 9 años, 10 años ya tienen su primera menstruación, ¿no? Y entonces nosotros le preguntábamos, ¿y por qué cree usted? Entonces el profesor nos dijo así, que es porque los niños, porque ahorita no, ahorita todo tiene placenta. Champú placenta, crema placenta, las hormonas que se le ponen a las aves, al chancho, etcétera, etcétera. Entonces que eso es lo que también, el profesor decía, que eso les hace también como elevar el nivel de hormona y es por eso que las niñas, ¿verdad? Tienen su primera menstruación y ya tienen ya sus caracteres secundarios sexuales, pues lógicamente se van notando más, ¿no? Entonces, imagínense que eso nos dijo el profesor, ¿no? Y entonces deberíamos, bueno, es que siempre es el factor económico, porque se debió haber visto más investigación y a ver si que la hipótesis que tenía el profesor era real. Sí. Entonces, muchas gracias, ¿sí? Entonces nos toca Stalin. Doctora. ¿Sí? Algo que sí se olvida es que ahorita hay caramelos que son transgénicos. Ah, Ajá. ¿ya vio? ¿Y cuáles son esos caramelos? Eso sí no me lo sabía. Bueno, ahorita se me fue casi la vida. Bueno, estos caramelos que son así transgénicos son, uno de ellos son la colombina, no sé si conoce esas, ¿Ya? que son galletas por producto de lo que son el trigo. ¿Ya? Sí, ya va un ratito, es que se me está llevando mi hermana. Ya son como el producto de trigo, entonces esto altera en lo que es más infecciones como son alergias. Sí, ajá. Doctora, espérame un ratito, ya que voy a abrir la puerta a mi Ya, hermana. tranquilo. Sí. Ya ve lo que nos dice Alexander, entonces ya nos toca, yo sé decir, abrir bien los ojitos para ver qué pasa. Sí. Continuamos, Stalin. Ya, buen día, doctora, ¿se me escucha? ¿Sí? ¿Te escucho? Ya, vamos a hablar ahora sobre la clasificación de los climas y biomas. Hay que recalcar que esta clasificación fue propuesta por Edgewater, que reacciona a los biomas con las variables climáticas. En la diapositiva vamos a ver un tipo de bioma que es el tundra. El tundra está situada principalmente en el hemisferio norte, en la franja del círculo polar ártico. Ya. Terrestre, que se caracteriza por tener un clima de temperaturas bajas y también sus precipitaciones bajas, con un corto periodo favorable. Aquí el suelo de esta tundra se encuentra en constante permafrost. Permafrost quiere decir que se está congelando y descongelando de manera continua. Esto va a provocar que debido a este permafrost, una poca cantidad de nutrientes en la flora, por lo que básicamente, como hay una poca cantidad de nutrientes, va a haber un bioma con un crecimiento limitado, un crecimiento bajo, como pastos, musgos, líquenes, o sea, aquí no van a haber esos árboles grandísimos, por lo que hay pocos nutrientes, sino que van a haber esas plantas de un crecimiento limitado, plantas bajas.
Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, también cabe señalar, Stalin, ¿verdad? Que hace un momento nosotros estábamos revisando, ¿verdad? Estábamos revisando qué eran los biomas. Sí, y también hicimos unas preguntas sobre las zonas climáticas, ¿no? Y que dependiendo de las zonas climáticas, pues lógicamente es lo que vamos a tener la diferencia de los ejemplos que usted está dando de la fauna. Claro, como los árboles, dependiendo del clima, Fauna y flora, ajá, de flora y fauna, va a cambiar dependiendo del clima. sí. Ya, pues. En definitiva vamos a encontrar otro tipo de bioma, que es la taiga. Esta taiga normalmente se encuentra en el hemisferio norte, en la franja boreal. Aquí este clima consiste en inviernos muy fríos, pero veranos son muy cortos, con precipitaciones. Ujú. Aquí por ocasiones el suelo se congela en el invierno, por lo que debido a esta congelación no es tan pobre en nutrientes. O sea, este tiene más nutrientes que la tundra que ya vimos. Sí. Aquí la flora es más destacable, más altita, tiene bosques de árboles, de coníferas, como por ejemplo el abeto. En cuanto a su fauna, consiste en especies migratorias y animales que invernan en las estaciones frías, como por ejemplo el oso, es un animal que inverna. Luego encontramos otro tipo de bioma, que es el bosque caducifolios. Este se localiza en áreas de los Estados Unidos, Europa, China y Sudamérica. Aquí, en este bioma, el tiempo es favorable, debido a que es más largo que los otros biomas que ya hablamos. Aunque aquí el invierno sigue siendo muy frío. Algo que destaca de este bioma es que en estos bosques el suelo es muy rico en materia orgánica, ya que se tiene una gran descomposición de las hojas. Cuando las hojas caen del otoño, invierno, las hojas caen y esas se descomponen, por lo que traerá materia orgánica a los suelos. Aquí la flora se compone de estos bosques que se basan en árboles caducifolios. De aquí viene su nombre, bosques caducifolios. Esto quiere decir que en invierno pierden las hojas, como ya dije, y la fauna es muy variada y siguen dándose especies migratorias y animales invernantes, como el oso. Siguiente diapositiva, por favor. No te vas, pasó. Donde vamos en el idioma 4 y 5, en estepas. Ah, ese era estepas, ya. Estepas, praderas y pampas, ya. Recibe el nombre debido a que está en el continente donde se encuentra, que es Eurasia, que es el límite entre Europa y Asia. Praderas en Norteamérica y pampas en Sudamérica. Este entorno se caracteriza porque tiene inviernos fríos y veranos muy calurosos, y con ciertos periodos de sequías. La flora está adaptada muy bien a este bioma muy estacional. O sea, aquí la flora se adapta dependiendo de si el verano es muy caluroso o si el invierno es muy frío. Por ejemplo, cuando hay un invierno, la flora se ha adaptado a un reposo invernal, a una primavera muy activa y a un déficit hídrico a mitad del verano. Con déficit hídrico nos referimos a sequía. Por ello, está dominado por gramíneas y hierbas perennes. Este quiere decir que son plantas que no pierden las hojas. Estos son los gramíneas y hierbas perennes. Aquí la fauna que la habita también está adaptada a los recursos y también es migratoria. Ahora tenemos otro bioma, que es el bioma del bosque mediterráneo. Estos están principalmente situados en el mar Mediterráneo. Este bioma se observa en California, en Chile, en Ciudad del Cabo, que queda en Sudáfrica, y al sudoeste de Australia. Aquí el clima son inviernos moderados y veranos cálidos, con una precipitación en invierno y primavera, pero con periodos de una sequía. Aquí los bosques están formados por un único tipo de árbol de hoja, perenne.
Este tipo de hoja tiene una resistencia a la sequía, como por ejemplo las encinas, los alconeques o robles, junto con plantas de sotobosque. Estas plantas de sotobosque son las que viven bajo la sombra de los árboles. La fauna aquí es sobre todo especies forestales, pero aquí no son migratorias, pero sí son invernantes. Ya, siguiente diapositiva, por favor. Encontramos lo que es la selva tropical. Esta la encontramos en Sudamérica, más específicamente en el Amazonas, también en África, en el Congo e Indonesia. Esta se destaca porque tiene ausencia de estaciones. Es como por ejemplo aquí en Ecuador. Aquí en Ecuador solo tenemos 2 estaciones. Aquí vamos a encontrar una temperatura constante y una con temperatura alta durante el año y precipitaciones abundantes. Este es el bioma con mayor biodiversidad y complejidad del mundo, donde hay más del 50% de las especies. En esta flora vamos a ver que se caracterizan porque los árboles son más grandes, pueden superar hasta los 70 metros de altura. Y también hay plantas como las palmeras. Aquí la fauna abunda más por los son insectos, arácnidos, anfibios, reptiles y aves. Aquí vamos a encontrar mamíferos muy comunes en la vida arborícola. Estos mamíferos son grandes y son los que realizan su vida en el suelo. Por último bioma encontramos lo que es, bueno, aquí han 2 biomas más, pero el penúltimo es el desierto. Este tipo de bioma lo vamos a encontrar a lo largo del mundo distribuido, desde Norteamérica, Sudamérica, África, Asia y Australia. Su característica principal es que le falta precipitación y tiene una alta erosión en el suelo por el viento. Debido a esta erosión, vamos a encontrar que casi no tiene vida. Vamos a encontrar algunos tipos de desiertos cálidos como el Sahara y otros fríos como el Gobi. Aquí tanto la flora como la fauna que habitan estos biomas se han adaptado para estas condiciones extremas, aunque son muy pocas, pero existen. Aquí predominan las plantas resistentes a las sequías, como por ejemplo la planta más conocida que es el cactus. Está adaptado a la sequía de los desiertos. En cuanto a la fauna, los animales comunes son los animales pequeños, ya que han desarrollado mecanismos para evitar la pérdida de la humedad. Como por ejemplo los alacranes. Los alacranes tienen la estrategia de esconderse bajo tierra durante el día, para el calor. Siguiente diapositiva, por favor. Y aquí encontramos lo que son los biomas acuáticos. Este sí es el último tipo de bioma. Estos biomas acuáticos en realidad es el que mayor presencia tiene en el mundo, por obvias razones por las que el agua ocupa 3/4 del mundo. Obviamente el bioma acuático va a ser el que tiene más distribución en el mundo. Este bioma vamos a encontrar que se divide en biomas marinos, que son los mares, y en biomas dulces, que son los ríos. Como aquí en la imagen podemos ver, vamos a ver, creo que sería, ¿cuántas cositas me faltan, doctora? Eso nomás. Creo que eso es todo. Sí, eso es todo. Stalin, una pregunta. Nosotros que estamos en la zona ecuatorial, ¿verdad? ¿Qué serían las características de nuestro clima, las características climáticas de nosotros que estamos en la línea ecuatorial? Pues sería un clima tropical, seco y poco húmedo. ¿Ya? ¿Y su vegetación cuál sería de los biomas? Su vegetación es muy abundante. Sí, pero ¿cuál es? ¿Tiene un nombre? Sería una vegetación endémica, ¿no? No, sería de bosque tropical. Ya te se refería a qué tipo de bioma.
sí. un clima, ¿verdad? Cálido, que es una Ajá. húmeda, ¿verdad? Sin diferencia de temperatura en las estaciones. Porque nosotros no vemos, ustedes saben que se conocen 4 tipos de estaciones, ¿verdad? Invierno, verano, otoño y primavera. Ya nosotros en nuestro Ajá. país ya no sabemos exactamente si es invierno o es verano, simplemente ya identificamos, ¿verdad? Como época que llueve y época que no llueve, ¿verdad? Y este cuadrito, Sí. y este cuadrito que está aquí es un poco o es la condensación de todo lo que hemos visto con referencia a la zona climática y a las características climáticas y la respectiva vegetación. Estas son unas conceptualizaciones que muchas veces nos podemos confundir y se las puse aquí para que ustedes, ¿verdad?, recuerden y tengan en cuenta. Posiblemente son preguntas de la evaluación. Y eso sería con el grupo de ustedes. Sí, muchas gracias. Muy buena la exposición. Sí, entonces ahora, ¿verdad? Ya nos estamos quedando sin tiempo. Vamos a darle paso a los compañeros del otro equipo, ¿verdad? Entonces, veamos qué pasó aquí, que parece un cuadro que no quiero. Y aquí estamos. ¿Sí estoy compartiendo? Sí, doctora. Sí. Entonces aquí tenemos, ¿verdad?, el siguiente equipo, que es el último de este parcial, y cuyos integrantes son Samantha, Alexander, David, Viviana y Pierina, ¿verdad? Es el último equipo. Y la temática es temperatura del aire y humedad, precipitaciones, luz, efecto del cambio climático y sobre los organismos. Sí, yo les voy a preguntar porque yo necesito tener las actuaciones en clase. Mera Moreira Allison. Es la segunda vez que la llamo. Si ya no me responde, lamentablemente no le puedo poner actuación en clase. Aquí estoy, no me había llamado antes, doctora. Ya, a ver, Allison. Sí, Allison, mija, ¿qué es la luz? Allison. sí, aquí estoy, doctora. Sí, ¿qué es la luz? Disculpe, que es que la escucho entrecortada. ¿Qué es la luz? La luz. Estoy hablando de ecología, no estoy hablando de física ni de eléctrica, sino la luz. Ah, ya. Bueno, la luz es como un suministro esencial para todos. Pero no me dices nada, pues yo no sé qué es un suministro esencial. O sea, yo lo único que te pregunto no es cómo, es qué es. Es una forma de energía que va a iluminar cualquier cosa. O sea, nos permite a nosotros visualizar, hacer visibles lo que tenemos al frente. Ya, pero ¿de qué luz me estás hablando usted? Viene a ser cualquier tipo de luz, porque la luz solar, o sea, la luz natural y la luz... Sí, nosotros ya en otras clases ya hemos visto qué es la luz. O sea, ahí estamos en... Claro, o sea, es una forma de energía. La luz en ecología, ¿verdad? Es un factor abiótico. Ya cuando los compañeros, creo que fue la primera o la segunda clase, ¿verdad? Hablaban sobre los organismos o los factores bióticos y abióticos. Los bióticos son los que tenemos vida y los abióticos son los que no tenemos vida. Y dentro de esos abióticos está la luz. Es bien cierto que por ser un factor abiótico es esencial para el ecosistema, ¿verdad? Cuando hablamos de la luz de ecología, es la luz que nos da el sol a través de sus rayos solares. Otra pregunta.
¿qué son las precipitaciones? Contigo, Alison. Hola. Yo lamento, pero no puedo estar pidiendo así y no me contestan, ¿sí? Entonces, Sí, doctora, es que tengo contestar yo. problemas y la escucho muy entrecortada. Ya, ahora te pregunto, ¿qué son las precipitaciones? Es como en antes lo explicaron, es como la forma de una... Pero no te pregunto, no te pregunto en qué forma, sino qué son las precipitaciones. No te pregunto de qué forma. Ya. O sea, hace referencia a los estados sólidos, líquidos o gaseosos del agua. No. ¿Qué son las precipitaciones? ¿Puedo responder, doctora? ¿Puedo responder yo? A ver, ¿quién es yo? Pero la dejan sin... Ariana Palma. Melanie Treviño. A ver, Ariana. Sí. La caída del agua de la atmósfera a la superficie de la Tierra. Sí, pero ¿qué son? Ahí me estás dando un ejemplo. Si yo te pregunto... La lluvia. Por eso, las lluvias. Doctora, en sí va a ser un fenómeno atmosférico. Ahí está. ¿Quién me contestó? Carla. Esos son... Yo, doctora Carla Cedeño. Sí, esas son las precipitaciones. ¿Verdad? Son fenómenos. Un fenómeno atmosférico. Sí, meteorológicos, atmosféricos, que caen a la tierra en forma de lluvia, de granizo, de llovizna, de nieve. ¿Sí? Entonces, cuidado, se van a confundir en el examen. Ya, la última oportunidad, Alison, y no me la tosiguen, déjenla que piense. Alison, los cambios climáticos, ¿qué efecto pueden producir en nosotros, en los seres humanos? Acuérdense que estamos en ecología humana. Enfermedades. ¿Cómo qué enfermedades? A ver, la gripe es la más común por el cambio del clima. ¿Ya? O sea, enfermedades también relacionadas con vectores por los mosquitos que hay cuando llegan las lluvias. Sí tiene un poco que ver. Por favor, Alison, te recomiendo leer un poco más, ¿sí? Este material fue ya subido al WhatsApp y también está subido en el Teams. Por favor. Bueno, entonces vamos a darle paso. A ver, ahorita como es el último equipo, pero sin demorarnos mucho porque cuando alcanzamos, les dejo a disposición. ¿Quién es el líder de este equipo? Yo, doctora. ¿Yo quién? Vivian. Viviana. A ver, Viviana, usted decide. ¿Quién va? Samantha. Bueno, vamos. Ya. Buenas compañeras y buen día, doctora. Usted mismo también los para, ¿sí? Ya, siga. Ya. Siguiente diapositiva, por favor, doctora. Ajá. Objetivos de introducción. Conocer los efectos de la temperatura ambiental, la humedad, la precipitación y la luz con relación de los cambios climáticos y cómo afecta a los microorganismos mediante una investigación bibliográfica, el cual nos ayudará a entender los procesos que se han dado a lo largo de los últimos años. Podemos definir como cambio climático a la variación global del clima de la Tierra. Este fenómeno es debido a causas naturales y también a la acción del hombre y se produce a muy diversas escalas de tiempo y sobre todo los parámetros climáticos, humedad ambiental, luz, precipitaciones, temperaturas, etc. Por cambio climático se entiende un cambio de clima atribuido directamente o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial
y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos comparables. Siguiente diapositiva. Temperatura. Temperatura atmosférica es el indicador de la cantidad de energía calórica acumulada en el aire. Aunque existen otras escalas para otros usos, la temperatura del aire suele medirse en grados centígrados y para ello se usa un instrumento llamado termómetro. El clima es el resultado de numerosos factores que actúan conjuntamente. Los accidentes geográficos como montañas y mares influyen decisivamente en sus características. Para determinar estas características podemos considerar como esenciales un reducido grupo de elementos, como son lo que va a determinar el clima, la temperatura, la humedad y la presión del aire. Siguiente diapositiva, por favor. Fíjate que tengo que hacer una pregunta. A ver, niña Bermello. Ya hemos escuchado lo que ha expuesto Vivian, ¿verdad? Sobre temperatura, pero Viviana no me ha aclarado. Samantha. No, Samantha. Samantha. No me ha aclarado, Samantha, qué es la temperatura. ¿Me puedes aclarar qué es la temperatura, Dariana? Dariana. Sí, doctora, ya le ayudo. ¿Qué es la temperatura, Dariana? Ya, básicamente nosotros conocemos como la temperatura aquella que nos permite, como se dice, medir lo que sería la magnitud, ya sea el nivel térmico o el calor que nuestro cuerpo posee, pero en el ambiente también sería para definir, por ejemplo, cuántos grados se encuentra cuando hace demasiado sol, o a cuántos grados estamos cuando nosotros vamos a un lugar donde hace demasiado frío, y en lo que sería el aspecto de medicina para saber si un paciente padece lo que sería fiebre o no tiene fiebre. Entonces son para medir los diferentes niveles de lo que sería térmicos del cuerpo, y sería también de lo que sería el ambiente. Sí, si ustedes ven aquí en pantalla, ¿verdad? Bueno, yo ya no soy quinceañera y yo tengo problemas hormonales, ¿verdad? Por la edad. Entonces yo siempre ando con que me muero de calor, ¿verdad? Y mi esposo, ¿verdad? Me dice, te voy a comprar un reloj que mida la temperatura para que veas que no es como tú dices que hace calor, ¿no? Si yo veo ahorita, ¿verdad? Según este reloj, estoy en 25 grados centígrados y 80 grados Fahrenheit, ¿sí? Entonces, mi esposo me atosiga con esto, que no, que yo soy exagerada, ¿sí? Entonces, para esto, para medir el calor, que uno está en el clima, ¿no? Sí, gracias, Ariana. ¿Seguimos? Sí. Siguiente diapositiva. La temperatura del cuerpo en nosotros, ¿verdad? Se toma a través de un termómetro. Independientemente, ahora con el COVID han salido un sinnúmero de termómetros, pero lo importante es que mida la temperatura, pero también hay que ver qué efectos colaterales podrían provocar los termómetros de luz ultravioleta o los termómetros infrarrojos. Ya, sigamos, Sami. Ya, ahora todos estos factores, ya estos tres factores, temperatura, humedad y presión del aire, o sea, nos van a dar un determinado clima. Las combinaciones de estos tres elementos definen tanto el tiempo meteorológico de un momento concreto como el clima de una zona de la Tierra. Recordemos que la Tierra va a hacer su movimiento de traslación, ya gira alrededor del Sol, y entonces eso va a determinar el clima. La sensación que percibimos depende de factores como la humedad del aire y la fuerza del viento, ¿ya? Un ejemplo les voy a poner aquí, ¿ya? Se puede estar a unos 15 grados centígrados en manga corta, en un lugar soleado y sin viento, ¿ya? Asimismo, como se puede estar a una temperatura a la sombra y con un viento que esté a 80 kilómetros por hora. Y nosotros vamos a sentir una sensación de frío, ¿ya?
El intercambio de energía entre los seres vivos determina una respuesta fisiológica en los mismos que puede estar a la vez condicionada por factores como la edad, la disponibilidad del agua, nutrientes del suelo, en vegetales o factores como estructuras de la piel y pigmentación. La temperatura, este factor, el Sol va a emitir una radiación, lo cual se propaga por el espacio y llega a las primeras capas de la Tierra, ¿ya? Entonces, a este nivel la presencia de CO2 y vapor de agua permite mantener una temperatura adecuada en el aire, evitando que la energía se disperse a capas superiores. La presión atmosférica. Esta va a corresponder a la fuerza que ejerce el peso del aire sobre los cuerpos o superficie de la Tierra. Y la humedad. Este factor corresponde a la cantidad de vapor de agua que existe en la atmósfera. Ya, la humedad del aire es variable y depende fundamentalmente del grado de evaporación de los océanos u otras fuentes de agua. Ya, esto de la humedad aquí quiere decir que depende mucho de las precipitaciones. Posteriormente les voy a hablar acerca del ciclo del agua en otra diapositiva. Sí, Siguiente. no nos olvidemos, Samantha, que la Tierra tiene dos movimientos, ¿verdad? El de rotación y el de traslación. De traslación. Sí, entonces son dos movimientos muy diferentes, ¿verdad? Uno que va de esta manera y otro que va en su eje. Entonces el que nos da el día y la noche es el de rotación. Pregunta de evaluación. Ya. La temperatura también tiene ciertas características como la latitud. ¿Qué es la latitud? La latitud está dada a través de los paralelos, que ya lo vimos, que está dada por grados y centígrados. ¿Ya? La latitud es a través del eje, a través de la Tierra y el centro, ¿cómo se dice? El centro ecuatorial, la línea ecuatorial, perdón. La altitud a través de un eje vertical, ¿ya? De la tierra y del nivel del mar, ¿ya? Y la cercanía al mar. Estos tres factores van a influir en la temperatura. Así también en la presión atmosférica también están correlacionados lo que es la temperatura y la altura. Siguiente diapositiva, por favor. Ahí está. Factores que inciden en la energía o la radiación. La radiación solar es otro factor que influye, ¿ya? Debido a que la localización, ya en una época determinada del año, va a determinar que los ángulos de inclinación de los rayos solares, ya como habíamos hablado, la Tierra va a girar alrededor del Sol, ya, y estos rayos solares van a incidir en una determinada temperatura. Así también como la nubosidad, ya, es decir, las horas, a una determinada hora, cierta cantidad de temperatura, ya. Y asimismo, los factores que afectan la pérdida de energía, ¿ya? Y eso sería. Todos estos factores determinan para una localidad la temperatura máxima, que es cuando se logra después de un momento mínimo, ya cuando los rayos solares recién llegan a la Tierra, y una temperatura mínima que se logra antes de la salida del Sol, ¿ya? Cuando finaliza el periodo de pérdida de energía hacia las capas superiores de la atmósfera, la temperatura instantánea a lo largo del día se encuentra entre estos dos extremos, ¿ya? Entre el día y la noche. La variación de la temperatura radica en esto. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, la humedad. Tenemos dos tipos de humedad. Una humedad absoluta, que significa el vapor de agua contenido en la atmósfera, ¿ya? El valor
de humedad total, ¿ya? Es el número de gramos de agua por metro cúbico de aire. Y la humedad relativa, que corresponde al porcentaje de saturación del aire con vapor de agua, ¿ya? Un ejemplo claro de esto es que la humedad relativa vamos a tener cuando nosotros, por ejemplo, el vapor y la temperatura que vamos a tener dentro de nuestra casa va a ser muy diferente que nosotros cuando ya salimos hacia el exterior, ¿ya? Siguiente diapositiva, por favor. Doctora, ahí le toca a Alex. Bueno, Alex. Muy buenos días, doctora. Antes que nada, buenos días, doctora, y muy buenos días, Buenos compañeros. días. Sí, bueno, mi tema que me tocó a mí es la temperatura del aire y la humedad. Ya que veo que no está bueno. Decimos que la temperatura del aire y la humedad es la temperatura también que reproduce tanto lo que es el clima, tanto precisamente por la temperatura y la mayor cantidad de vapor de agua. Bueno, tenemos que, si tanto se utiliza tanto el término presión de vapor o saturación, tanto que es la parte que asigna tanto máxima de la cantidad de vapor de agua. Decimos que contiene tanto lo que es un volumen de aire que determina tanto la temperatura. Ahora, tenemos aquí un ejemplo. En una gráfica, podemos ver aquí, decimos que la temperatura va a estar incidida tanto por la línea ecuatorial. ¿A qué se refiere esto? Que va a haber mayor precipitación tanto de calor y temperatura. Ahora, podemos tanto identificar que tanto como en Norteamérica y como el sur de América, vemos que la transformación tanto de la temperatura, el calor y la humedad se dispersa en diferentes colores, cambia un aspecto de un color amarillo. Eso se refiere tanto a la variación del clima que se puede determinar. Ahora, vemos que hacia la parte superior, hacia la parte tanto entre lo que es España, Portugal, e Inglaterra, vemos que la temperatura cambia con cierta transformación por las corrientes heladas, tanto como tenemos el polo norte como el polo sur. Esto va a dar tanto una variación en sí. Siguiente diapositiva, doctora. Bueno, ahora tenemos el tema de lo que es la temperatura en confort. Decimos que la temperatura en confort son las personas que están conformadas en ciertos lugares específicos, como es el hogar, que puede también tanto tener una temperatura variable entre sí. Bueno, aquí tenemos en la gráfica un ejemplo de unas casas. Podemos determinar que en ciertas regiones geográficas, podemos decir que en el Ecuador, existen tanto temperaturas variables. Podemos decir, tenemos a Quito, Guayaquil, ¿sí? Que en Guayaquil vemos que la temperatura siempre en los hogares va a ser de mayor grados Celsius, entre 31 y 32 grados. Pero no podemos tanto comparar entre una temperatura en la sierra que va a ser menor por el sector tanto del clima. Esto va a tanto una variación. Ahora también la temperatura en confort también tiene tanto desglosamientos como tanto la dependencia por la edad. También tenemos como los jóvenes, los ancianos y los bebés. Decimos que la temperatura tanto en los jóvenes tenemos tanto por la actividad física, tanto por eso vamos a tener una temperatura elevada. Vuelta en comparación tanto en los ancianos, vamos a tener tanto una temperatura tanto menor por el sedentarismo. Y los bebés van a tener una temperatura normal, obviamente por el cuidado que se debe de dar. También tenemos la temperatura en el medio externo, tanto en los hogares. Decimos que en el hogar, podemos poner este ejemplo, en un hogar si tenemos tanto una casa con buena ventilación, ventanas grandes, ¿sí? Va a haber tanto una temperatura interna en el hogar de 18 grados Celsius. Pero si nosotros tenemos una comparación tanto en lo que son los techos y en las paredes, donde va a emitir mayor energía a través del sol, la temperatura va a ser elevada. ¿Sí? Ahora tenemos tanto las habitaciones también se puede dar en una temperatura en ambiente, también por artefactos tantos como son el aire acondicionado, ¿sí? Esto también puede variar lo que es la temperatura. Y también tenemos lo que es la vestimenta. Esta vestimenta también nos da una temperatura en sí. Podemos decir que la vestimenta tanto en la sierra es una vestimenta tanto gruesa, que se utiliza tanto en la sierra, y en la parte en la costa se utiliza tanto una vestimenta holgada en sí, en lo que es. Esto se da tanto con respecto a la temperatura en confort en las casas, en los hogares. Siguiente diapositiva, doctora. Bueno, ahora tenemos lo que es la relación entre la temperatura y la presión de vapor de agua. Bueno, debemos primero determinar que, bueno, aquí no sé si doctora me deja explicar por su ejemplo, que siempre lo pone. Tenemos aquí al globito, y esto va a identificar lo que es la Tierra. Sí, bueno,
Sí, suena chistoso, pero bueno. No te preocupes. Bueno, decimos que la Tierra, el Sol va a emitir mayor radiación de energía. Esta energía va a ser propagada a través de lo que es el espacio. La Tierra va a captar lo que es la energía absorbida tanto por el Sol, pero ¿cómo la Tierra va a absorber esta energía? Gracias a las atmósferas que tenemos. Tenemos tanto como es a la troposfera, a la estratosfera y a la mesosfera. Bueno, decimos que estas tres atmósferas van a mantener tanto el calor interno de la Tierra, ¿sí? Tanto que esto va a permitir que haya una mayor concentración de CO2, tanto gracias por la evaporación tanto de los océanos, los lagos subterráneos y tantos riachuelos. Sí, también esto decimos que esto va a dar una temperatura adecuada, tanto en lo que es en el agua, y esto va a incidir que la temperatura siempre se contenga tanto en cierta determinación. Sí, bueno, también decimos que se expresa tanto por la humedad, sí, que eso va a ser relativa tanto por el agua en ciertas áreas, tanto como en la humedad, como tenemos las partes tropicales, como son la Amazonía, se va a ver la mayor propagación de vapor. Decimos que el vapor de agua contiene tanto un volumen de metro cúbito, también el aire determina tanto lo que es la temperatura, la presión y la cantidad de vapor de agua, y sí, también tiene lo que es la saturación, que estuviera tanto en las mismas condiciones. Sí, bueno, ese es con el ejemplo del globito. Bueno, siguiente diapositiva, doctor. Ya, bueno, como podemos aquí recalcar, decimos que, ya, puse en silencio, ya, podemos aquí también recalcar que la saturación determina tanto lo que es la evaporación y mayor o menor cantidad de agua. Bueno, aquí tenemos en la gráfica dos imágenes muy importantes, cómo se va a dar el punto de rocío. Siempre en tanto lo que son precipitaciones, tenemos tanto la precipitación del agua, la precipitación de lo que es la nieblina y la precipitación de lo que es la nieve. En sí tenemos aquí la primera imagen, que es la precipitación de la neblina, pero antes que eso hay que hablar sobre el concepto, sobre lo que es la evapotranspiración. Decimos que la evapotranspiración llega tanto lo que es a la atmósfera, tanto que determina lo que es la superficie, tanto por la evaporación de productos del suelo, que son por las transpiraciones de lo que son las plantas y otros seres vivos. Bueno, aquí decimos que el Sol siempre va a ser la mayor captación de energía que va a ser transmitido por lo que es el planeta. Decimos que a través del día, lo que es la parte de lo que son las superficies, como es la Tierra, va a guardar lo que es el calor. Ahora, ¿qué pasa cuando llega la noche? En la noche, este suelo pierde tanto calor y radiación, y este calor sale a través de la Tierra hacia lo que es la parte del medio en contacto frío con el medio ambiente. Esto a su vez va a dar la mayor precipitación de la nieblina que baje o que descienda, tanto que eso se va a encontrar por lo que es la nieblina. Y esto es lo que sucede en sí. Sí, decimos que siempre se va a dar lo que es un punto de rocío. Esto se puede definir tanto que la temperatura se puede dar tanto lo que es el vapor de agua que produce tanto la saturación del aire. En sí, esto es el ejemplo de lo que es tanto por la nieblina que se va a dar. Sí, siguiente diapositiva, doctora. Ya aquí también tenemos otro ejemplo, lo que es un punto de rocío, tanto como se va a describir como el ciclo del agua. Decimos que primero se va a dar por la captación de la energía del sol a través tanto de los océanos, se va a formar lo que es la evaporación, después se transforma la condensación y después pasa a lo que es la precipitación. Recordemos que siempre las precipitaciones se hacen en las zonas altas, tanto como en montañas, tanto como en las zonas de la línea alba, ¿sí? Decimos que esto después baja y se precipita y luego otra vez vuelve el ciclo. Esto es con respecto a lo que es el ciclo de agua y con respecto también a lo que es la condensación y al punto de rocío, que se va a dar en la condensación. Ya, siguiente diapositiva. Bueno, tenemos el último ejemplo, que son la precipitación tanto por la nieve. Bueno, decimos que primero se va a dar tanto que el aire se calienta por una humedad suave, tanto de la tierra que sube tanto a la atmósfera. Decimos que esta tanto condensación va a ser por un vapor tanto del agua, que va tanto por la forma del aire o del medio ambiente, tanto de 0 grados. Esto se va a formar tanto cristales de mayor volumen, a su vez también forman tanto la nieve. Tanto que esta temperatura, tanto de la atmósfera, debe ser tanto menor de 5 grados Celsius y con cierto tanto gramo de humedad.
decimos que estos copos de nieve se ven tanto de un color blanco, obviamente la definición, y tanto a su luz lo vemos un color blanco. Esto va a descender, y aquí hay un dato muy importante. Si se dice que tanto las tormentas de nieve, cuando se registran tanto una temperatura menor a 10 grados Celsius, va a ser más de 3 centímetros de nieve por hora. Viendo tanto que la superior es tanto por 55 kilómetros por hora, tanto cuando hay mayor fuerza de aire, va a haber mayor precipitación de nieve en ciertas zonas. Podemos ser en las zonas como Estados Unidos, como Canadá, bueno, esas partes que conocen Europa. ¿Verdad? Y eso es con respecto a mi exposición, y doy paso a mi siguiente compañero. Gracias, Alexander. Le toca a David, doctora. Listo. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok, vamos a hablar de las precipitaciones. Las precipitaciones, como ya lo había dicho la doctora, son fenómenos atmosféricos en lo que simplemente va a ser la lluvia, va a ser la caída del agua desde la atmósfera en diferentes estados, como pueden ser sólido, líquido o gaseoso. Siguiente diapositiva. Ok. Bueno, aquí tenemos el concepto de nuevo de precipitación. Esta se va a encontrar en lo que es la atmósfera en los 4 estados. Vamos a tener precipitaciones en lo que es estados sólidos, como van a ser granizos, que más adelante los voy a explicar, líquidos, como es la lluvia, y gaseosos, como sería la llovizna, o en otras palabras también neblina, es un tipo. Entonces, técnicamente es la caída del agua a la atmósfera de la superficie terrestre. Tenemos aquí 2 tipos de precipitaciones, primeramente. Vamos a hablar de los tipos de precipitaciones. Tenemos lo que es la lluvia y la llovizna. ¿Qué es lo que diferencia estas dos? La lluvia, el diámetro de las gotas de agua que caen desde la atmósfera va a ser, ¿cómo es esto? Mayor a 0,5 milímetros. Mientras que en la llovizna va a ser menor a 0,5 milímetros. La condensación del agua en lo que es la atmósfera va a ser tanto para la una como para la otra. Va a haber una condensación. La diferencia es que se va a hacer en diferentes niveles. La llovizna va a tener una mayor condensación y asimismo una unión de más partículas del agua, lo que por eso sus gotas son más grandes y caen con más fuerza. Mientras que la llovizna pues no va a tener tanta condensación, sus partículas de agua las partículas de agua evaporizadas que llegaron a la atmósfera no se van a juntar tanto y pues va a ser más suave, va a ser como una brisa. Pues creo que sí, varios hemos experimentado lo que es una llovizna. Bueno, la siguiente. Solamente aquí una aclaración, ¿verdad? Este signo significa menor. Sí, ahorita me doy cuenta, sí, está mal el signo. Bueno, tenemos distribución mundial de las precipitaciones. En todo lo que es la Tierra, tenemos diferentes, se podría decir, accidentes geográficos, en lo que va a haber zonas que van a estar a una mayor altitud que otras. Entonces tenemos, como se fijan aquí, los bordes coloreados de los mapas. En las zonas como son América del Sur y parte de África, vamos a estar en lo que es la línea ecuatorial. Una zona en donde la altitud está en más o menos como 2.000 a 3.000 metros sobre el nivel del mar, lo que nos da unas precipitaciones, se podría decir, regulares, precipitaciones regulares en esta región, lo que es pues benéfico para lo que es la agricultura y lo que es el procesamiento de todo esto en la región. Pero tenemos lugares como son África del Norte, algunos lugares en Estados Unidos, donde la altitud va a ser tan baja como 250 metros que estos lugares van a ser desérticos. La caída de precipitaciones va a ser más escasa y más difícil. Asimismo afecta al sector que vive en esos lugares, como es la agricultura, ya que las precipitaciones son algo muy fundamental para el procesamiento de alimentos. Siguiente diapositiva. Bueno, hablando de los tipos de precipitaciones, pues también hay tipos. La precipitación va, por decirlo así, de la mano con lo que es el ciclo del agua. El ciclo del agua va a ocurrir, pues, rápidamente. La evaporación de lo que es el agua sube a la superficie, en donde aquí se va a condensar.
una vez condensada caerá a la superficie terrestre en forma de lluvia, lo que es la precipitación. Pero aquí más detalladamente podemos ver que ya cuando cae a la superficie terrestre, se va a escurrir por lo que es la tierra y por lo que es una infiltración dentro, a una capa un poquito más adentro de la tierra. Esta, esta infiltración en lo que es la superficie terrestre tiene una desembocadura en lo que va a ser el mar. Y esto pues es un ciclo, su misma palabra lo dice. Esto es lo que hace, es lo que da las precipitaciones en la Tierra, cómo se producen las precipitaciones y los efectos que tienen, porque al llegar al nivel de la escorrentía, que es escorrentía superficial o infiltración en la Tierra, pues ayuda a lo que es la nutrición de los cultivos y todo esto. Acá tenemos otra imagen en donde también, pues es lo mismo que acabo de decir. Siguiente diapositiva. Acá tenemos otros dos tipos de precipitaciones. Tenemos precipitaciones como son en estado sólido. Aquí tenemos lo que es el granizo y la nieve. Esto es el agua atmosférica que, pues obviamente en la atmósfera se va a condensar a un nivel muy fuerte, se va a congelar. Entonces de ahí va a caer a la superficie terrestre. Hay una diferencia aquí. Para que se forme un granizo debe estar acompañado de lo que es una tormenta de nieve. Esa tormenta de nieve ayuda como a enfriar más lo que es el agua condensada en la atmósfera, y una vez que se enfría tanto que el peso de los granizos se hace tan pesado, pues obviamente van a caer a la superficie terrestre porque la atmósfera ya no va a tener la fuerza para tenerlos ahí. Lo que es la nieve ocurre algo distinto. Es una condensación del agua en la atmósfera, pero esta condensación se va a dar en un menor grado. Podríamos decir que la nieve es un intento de granizo, pero no se pudo hacer un granizo, sino que es el gas directamente que pasa a ser sólido. Por eso esta forma tan característica de los copitos de nieve. Es la forma que toma el gas en la atmósfera y se congela de un solo. Siguiente diapositiva. Bueno, hablando de las precipitaciones, hablemos de los tipos de lluvia. Tenemos tres tipos de lluvia: orográfica, convectivas, ciclónicas o frontales. En lo que es las lluvias orográficas, se origina de una superficie, bueno, tenemos la masa de agua en el aire y hay ocasiones en donde esta va a estar a la misma altitud de lo que es una montaña. Entonces aquí lo que se genera es un choque entre estas dos. Va a generar un tipo de aire seco, como es conocido en los desiertos más que todo, en donde el choque de la masa de agua contra la montaña arrastra todo la suciedad, pues se podría decir el polvo de la montaña, y genera como tipo tormentas de arena, como han visto de pronto en algunas películas. Esto es un poco, bueno, es perjudicial para la gente que vive cerca a esos lugares, porque pues le va a afectar a las vías respiratorias y a algunos que tengan alergia va a ser peor. Hasta personas de pronto que sufran de asma, esto sería muy, muy feo vivir en una zona así. También tenemos tipos de lluvias conectivas, que resumiendo una lluvia conectiva es el ciclo del agua. Es la evaporación del agua, condensación, precipitación y otra vez todo el ciclo, como ya había explicado. Tenemos las lluvias ciclónicas o frontales. Es un tipo de lluvia, se podría decir, característica, muy interesante, ya que en la atmósfera las masas de agua están a diferente temperatura. Hay masas de agua que están más frías, otras que están más calientes. Entonces, ¿qué pasa aquí? Habrá una interacción de dos masas de agua, una masa de agua fría con una masa de agua caliente. La masa de agua caliente produce que la masa de agua fría se caliente y posteriormente se precipite el agua que ella lleva dentro. Porque el aumento de la temperatura provoca, es una fusión de temperaturas. Y así va a ocurrir lo que es una lluvia, pues, una lluvia frontal o ciclónica. Es por la interacción de dos masas de agua de distinta temperatura. La siguiente diapositiva. David, ¿Sí? no recuerdo si fue ayer o antes de ayer que salió unas noticias de que en el oriente, ¿verdad? ¿Cómo se llama esto? De la minería, que se viene todo el agua de la montaña y se viene con lodo y todo lo demás. ¿Y qué tipo de lluvia sería eso? El agua en la montaña.
Sí, como que, o sea, no es una cascada, no es una cascada, sino que es como un, ¿cómo le llaman? Cuando no es agua, solamente baja tierra, ¿verdad? Se le llama derretido. Y cuando viene Sería de... una lluvia orográfica. ¿Cómo? Sería una lluvia orográfica. Sí, ¿no? Al trabajar en minería, pues esto por lo general son en montañas grandes y en lugares donde pues las montañas son considerables. Y pues donde hay una montaña grande hay más posibilidad de lo que es un choque de la masa de agua contra esta. Y pues ahí como, depende de la región, si es acá, por ejemplo, como usted dice, en la parte amazónica dijo, Sí, oriental. sí, Oriente Amazon. Como la parte oriental nosotros es más selvática, no es como un desierto en el África que va a caer polvo y todo. Acá tenemos más lo que es el lodo en la selva o las montañas hechas más de lodo. Pues esta interacción, en vez de empujar lo que es polvo, va a empujar todo lo que es ese lodo de la montaña y pues para los mineros es como perjudicial porque están ahí abajo y los puede tapar. Claro. Bueno, tenemos factores que van a afectar a las precipitaciones. Las precipitaciones se van a venir acompañadas de tres factores importantes: distancia al mar, latitud y relieve. Lo que es la distancia al mar, entre más cerca estemos al mar, las lluvias van a ser, pues, o sea, más frecuentes. Pero algo característico, por ejemplo, en la ciudad de Manta, cuando llueve, aquí es una característica de esta lluvia que es muy fuerte y es corta. Suele durar 2 horas o 3 horas, más o menos las lluvias frecuentemente. Pero lo que es, por ejemplo, en la sierra, que es una distancia más allá, también ocurren lluvias, pero suelen ocurrir lluvias de hasta día y medio, o paran un ratico y sigue lloviendo. Esto es debido a la distancia al mar que también afecta y pues la latitud que ahorita la voy a comentar. Lo que es la latitud es que entre más calor, habrá más lluvia. En todo lo que es la zona ecuatorial, en donde están pues los países de la gran mayoría de Sudamérica y parte de África, por la misma caída del sol hacia el centro de la Tierra, que es donde tiene un poquito como más de fuerza, nos ayuda a lo que es haya más precipitaciones ahí en toda esta línea ecuatorial. Lo que es una diferencia, por ejemplo, el Polo Norte, que está entre los dos puntos tan distantes que allá la fuerza del sol no llega con tanta fuerza como llega acá al centro. Entonces allá las precipitaciones, no hay precipitaciones, son precipitaciones sólidas, es nieve o granizo, porque la latitud es distinta a lo que es la zona ecuatorial, se podría decir. Y lo que es los relieves. Como lo habíamos dicho, aquí en este mapa que podemos ver aquí, hay distintos lugares de precipitaciones que caen más y caen menos por el mismo relieve, porque hay pues ciudades que van a estar más altas que otras, como la sierra en comparación a la costa, etc. Entonces también hay más lluvias por la misma situación, como lo habíamos dicho, de que hay más montañas. Las masas de agua van a chocar contra estas y van a haber muchas lluvias como son orográficas, que ya les habíamos comentado. Entonces, esto también es un factor muy importante que afecta a las precipitaciones. Siguiente diapositiva. Ahí ya me toca a mi doctora Viviana. Bueno, Viviana. Ya, vamos a comenzar primero hablando. Siga, Viviana. Vamos a comenzar primero sobre la luz. La luz va a ser un factor abiótico esencial del ecosistema que va a ser dado y constituye lo que es el suministro principal de energía para todos los organismos que habitan en lo que es el planeta. Del total de la energía solar que llega a la Tierra, tenemos que 1,94 calorías por centímetro cuadrado por minuto. Eso es lo que va a llegar de luz hacia lo que es el planeta, que se va a dividir en 0,582 calorías que van a ser reflejadas hacia lo que es el espacio, 0,388 calorías que son absorbidas por las capas atmosféricas y por último tenemos 0,97 calorías que llegan a lo que es la superficie terrestre. Siguiente. Ya. La energía luminosa va a ser convertida por las plantas
en lo que es la energía química, gracias a un proceso que se lo denomina fotosíntesis. Aquí esta energía química va a ser encerrada en las sustancias orgánicas que van a ser producidas por lo que es el planeta. Aquí el suministro esencial de energía, como ya dije, energía lumínica, energía química por lo que son la fotosíntesis. La vida no existiera sobre la Tierra si no hubiera luz que llegara a la Tierra. Además de esta valiosa función, la luz va a regular los ritmos biológicos de la mayor parte de lo que son las especies. La luz visible no es la única forma de energía que nos llega desde el Sol, porque aquí el Sol nos va a enviar varios tipos de energía, desde ondas de radio hasta los rayos gamma. También tenemos que los insectos van a usar la luz ultravioleta para diferenciar una flor de otra. Los humanos no pueden percibir lo que es la radiación ultravioleta y va a limitar algunas reacciones bioquímicas. La radiación infrarrojo y la luz ultravioleta van a ser las radiaciones solares. Siguiente. Ya. En ecología es muy importante conocer la cantidad de luz que van a recibir las plantas y que van a intervenir en como ya lo dije, en el proceso de la fotosíntesis, así como efectos de horas de luz sobre las actividades de los organismos acuáticos terrestres. Las plantas van a tener un 70% de radiación infrarroja, un 1% ultravioleta. El color verde de las hojas se debe a que va a reflejar mientras absorbe luz violeta, azul y rojo, que es la ultravioleta, y la luz que llega al suelo va a depender de las posiciones de las hojas, cómo están, o sea, cómo las plantas tienen las hojas. Siguiente. La actividad fotosintética de las plantas está afectada por la luz y por eso va a existir un nivel llamado puntos de compensación de luz, en el cual la tasa de absorción del dióxido de carbono va a ser utilizado en lo que es el proceso de la fotosíntesis, que va a ser igual a la tasa de la pérdida de respiración. Siguiente. La actividad fotosintética de las plantas. Esta va a ser afectada por la luz. Vamos a que esta va a ser dividida por el punto de compensación de luz y el punto de saturación de luz. El punto de compensación de luz se trata de decir que la tasa de absorción del dióxido de carbono va a ser utilizado en lo que es el proceso de fotosíntesis, que esta va a ser igual a la tasa de pérdida en la respiración. Y lo que es el punto de saturación de luz va a incrementar el nivel de luz a la tasa fotosintética, que va a aumentar, pero llega a un punto en el cual un mayor incremento no produce aumento en lo que es la tasa de la fotosíntesis. Siguiente. Y ahí le toca a mi compañera Pierín. Gracias. Hola. Ya, por favor, te escucho. Ya. Bueno, vamos a hablar sobre lo que es efectos del cambio climático. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. En sí tenemos, ¿qué es el calentamiento global? El cambio climático es un reto global que no tiene fronteras y que para combatirlo requiere el trabajo coordinado por parte de todos los países. En sí, el calentamiento global es un aumento en el tiempo de la temperatura media de la atmósfera terrestre y de los océanos.
Se postula que la temperatura se ha elevado desde finales del siglo XIX debido a la actividad humana, principalmente por emisiones del CO2 que incrementaron el efecto invernadero. Siguiente diapositiva. ¿Cómo nos puede afectar esto? En sí, los efectos del cambio climático son muchos, muy diversos y en su mayoría muy graves. Las señales de los cambios climáticos que estamos sufriendo ya se hacen patentes y podemos verlas. Es decir, en los casquetes polares se está fundiendo lo que es la superficie marina que está cubierta de hielo, y en lo que son los glaciales, estos se están retirando y es probable que el 75% de los glaciales ya para el 2050 puedan desaparecer. También esto nos afecta en lo que son las sociedades humanas porque puede cambiar los escenarios de las actividades económicas como la agricultura, el turismo, y la propia salud humana se encuentra amenazada por lo que son las olas de calor y las nuevas enfermedades que se puedan presentar. Siguiente diapositiva. Ya. Efectos de los cambios climáticos. Se dice que en los últimos años se está produciendo una serie de cambios globales que afecta a todo el planeta, entre los que podemos destacar el cambio climático, que ha tenido una gran repercusión sobre los organismos y los ecosistemas. Cabe señalar algunos datos que durante el siglo XX la temperatura media de la Tierra se ha incrementado a 0.6 centígrados en las zonas heladas del Ártico. Han disminuido en un 15% al nivel del mar y ha aumentado entre 1 y 2 milímetros al año en los últimos años. Siguiente diapositiva. ¿No me pasa? Sí. Ya. Ya. Los efectos del cambio climático, estos en proceso de... Ya. En el proceso de la floración y fructificación de algunas plantas, estos provocan respuestas dependiendo de las especies, pero también alteran a las comunidades. Llegarían antes debido a que la disponibilidad de floración y formación de frutos se retrasan y estos pueden sufrir las regiones en donde parten o atraviesan por la migración. Es decir, que cuando no migran en invierno debido a las temperaturas. Siguiente diapositiva. O sea, ellos lo que buscan es un clima para poder vivir, ¿no? Migrar. Ajá. Y si ellos tienen su hábitat, que es un clima templado, y en la época que ellos tienen frío, buscan un clima templado, o al revés, o viceversa. Si están acostumbrados a un clima frío, ¿verdad? Y se calienta, van a buscar otro clima frío. Ya, otras especies se desplazaron por el incremento de temperatura, que es lo que usted ya estaba hablando. Así también surge lo que es el aumento de la temperatura, la reducción de los recursos hídricos, aumenta la mortalidad de aves marinas al nacer por falta de alimento y la identificación de fenómenos adversos que también se dan en lo que son los cambios climáticos. Siguiente diapositiva. Ya, y por último tenemos que parece que todos estos cambios se van a acentuar en las próximas décadas, ya que debido a las actividades humanas, principalmente en lo que es la combustión de los combustibles fósiles, esto está provocando que, o sea, la deforestación de los árboles. Y esto está produciendo un aumento de concentración de CO2 en la atmósfera, que han pasado de 280 partes de millones
a principios del siglo XX y a más de 370 ppt, que es partes por millones, que conducirá a un incremento mayor de la temperatura de lo que es la superficie terrestre. Ya, en lo que es la corriente de Humboldt, esto de aquí es una corriente oceánica fría que va a ser en dirección de norte a lo largo de la costa occidental de Sudamérica. También se la conoce como corriente peruana o del Perú. La temperatura de esta es de entre 5 y 10 centígrados. Es más fría de lo que debería ser, pero esta se forma frente a las costas de Chile, Perú y Ecuador, debido a los vientos que soplan y arrastran el agua caliente de la superficie. El agua fría va a contener lo que son nitratos y fósforos procedentes del fondo marino, de los que se alimentan los peces. Esta corriente fría va a ser la responsable de abundantes brumas o hasta nieblas que se condensan en las costas de Chile y Perú. Siguiente. La corriente del Niño. Esta es una corriente marina cálida, estacional y ecuatorial, propia del Pacífico sudamericano, que va en dirección de norte a sur, y esta llega a las costas ecuatorianas y peruanas entre el 18 y el 25 de diciembre de cada año. La llegada de esta corriente es considerada beneficiosa porque anuncia la temporada anual de las lluvias, que esto es muy necesario para lo que son las agriculturas y el ciclo biológico del bosque seco ecuatoriano. Una corriente demasiado cálida que ha sido relacionada es el llamado fenómeno del Niño, con una proporción de lluvias y calor y mucho calor de lo inusual, lo que forma que son inundaciones y catástrofes propias de un cambio climático radical. Siguiente. Ya, eso sería todo, doctor. Muchas gracias, chicos. Hoy día hemos estado a full, bueno, pero terminamos. Cabe señalar que todavía tengo unos estudiantes que nos deben la participación en clase, pilas, que ellos son los que van a participar en clase para poderle poner la clase. Ya tienen que ir revisando los temas que